hoy día vamos a estudiar lo que son los enlaces químicos. Muy bien, para poder estudiar los enlaces químicos primero tenemos que recordar lo que nosotros habíamos visto sobre electronegatividad. Vamos a hacer un breve repaso. ¿Qué es la electronegatividad? ¿Recuerdan? La electronegatividad es una propiedad periódica. ¿Por qué una propiedad periódica? Porque es una propiedad que tiene cierto comportamiento en la tabla periódica. La electronegatividad, nosotros dijimos que es la capacidad que tiene un elemento para atraer electrones, ¿cierto? Pero en un enlace químico. Es decir, que cuando se forma un enlace, ¿cierto? De un átomo con otro átomo, la capacidad que tenga un átomo para atraer los electrones del otro átomo, eso es electronegatividad. Hay elementos que tienen mucha electronegatividad. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen mucha capacidad de atraer electrones de otro elemento para sí. Pero hay otros elementos que tienen baja electronegatividad. Es decir, que no tienen tanta capacidad de atraer los electrones, ¿cierto?, de otro elemento. Incluso, aquellos que tienen muy baja electronegatividad, en lugar de captar, tienden a ceder. Pues bien, en base a esta propiedad, nosotros encontramos que existen dos grandes categorías de enlaces químicos. Y los vamos a conocer aquí. Enlaces químicos. Pues bien, ¿cuáles son estos enlaces químicos? Las dos grandes categorías que nosotros vamos a ver, ¿ya? Son los enlaces formados o llamados, más bien dicho, iónico y covalente. Enlace iónico y covalente. Pues bien, ¿qué es un enlace iónico? Si ustedes se fijan, esta palabra es un poco familiar para ustedes. ¿Recuerdan que habíamos visto los iones? ¿Recuerdan que existían dos tipos de iones, catión y anión? Pues bien, un enlace iónico justamente se entiende como ese enlace donde se producen iones. ¿Y cómo se producen estos iones? Pues bien, si nosotros tenemos un elemento que es muy electronegativo y tenemos otro elemento que es poco electronegativo, ¿cierto? Y entre ellas dos forman un enlace. Obviamente, aquel que es más electronegativo va a tender a captar los electrones de aquel que es menos electronegativo. Por lo tanto, incluso, ¿cierto? Si la diferencia de electronegatividad es mucha, es decir, uno es muy fuerte, el otro es muy debilucho, ese que es muy fuerte le va no solamente a captar así como acercarse, sino que los va a quitar, le va a quitar esos electrones al que es más débil, al que es menos electronegativo. Entonces, si ustedes recuerdan cuando vimos el concepto de iones, ¿cierto? De catión y anión, nosotros dijimos que un catión era aquel que perdía electrones. Por ende, con lo que yo les acabo de explicar, aquel elemento que es más electronegativo le va a quitar electrones al que es menos. Y ese que es menos, adivinen qué. Como va a perder electrones, se va a transformar en un catión. Y aquel que es más electronegativo, o sea, que quitó los electrones, se los dejó para sí, se va a transformar justamente en un anión. Ahora, otra característica clave de un enlace iónico es entre qué tipos de elementos de la tabla periódica se forman. Si ustedes ahora tienen una tabla periódica a su alcance, o si pueden ir a buscar una, se darán cuenta de que los elementos de la tabla periódica tienen dos grandes clasificaciones. Están los elementos metálicos y los no metálicos. Casi la gran mayoría de los elementos de la tabla periódica son elementos metálicos. De hecho, si esta fuese mi tabla periódica, ustedes se darían cuenta que todos los que están en el centro, ¿cierto? Con algunos que están en esta parte y todos los que están en esta columna, ¿cierto? Donde está el litio, sodio, potasio, magnesio, berilio, etc. Todos esos son metales. Y los no metales son solo esta parte que están aquí en la esquinita. Flúor, yodo, cloro, bromo, carbono, nitrógeno, oxígeno, etc. Y algunos que son metaloides, que tienen comportamiento tanto de metales como no metales. Entonces, como bien les decía, otra característica clave de este enlace iónico es que se forma, ¿cierto? La unión se produce entre un metal y un no metal.
Es decir, cuando yo tengo que un elemento metálico sea a uno no metálico, automáticamente estoy hablando de un enlace iónico. Un enlace iónico. Ahora, ustedes dirán, pero ¿por qué se genera entre un metal y un no metal un enlace iónico? Pues bien, si ustedes recordarán lo que vimos de la propiedad de la electronegatividad, nosotros dijimos que esta propiedad en la tabla periódica, imaginando que esta es mi tabla, aumentaba de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. ¿Lo recuerdan? Ya. Y dijimos que el flúor, que está ubicado por este lado de la tabla periódica, es el más electronegativo de todos. Y dejábamos fuera los gases nobles, ¿cierto? Porque ellos prácticamente no forman enlaces. Entonces dijimos que el flúor es el más electronegativo de todos. Por ende, podríamos decir que todos los elementos que están cerca del flúor son los más electronegativos de la tabla periódica y que justamente coincide con los no metales. Y los elementos que están a este sector, ¿cierto? Serían los menos electronegativos, donde coinciden nuevamente que están los metales. Por esa razón hablamos de que un enlace iónico se forma entre un metal y no metal, porque coincide que los no metales son más electronegativos que los metales. Vamos a un ejemplo, uno muy cotidiano para ustedes. Vamos a buscar aquí a un lápiz y vamos a hacer nuestro ejemplo. ¿Qué ejemplo? Ustedes dirán, ¿qué ejemplo cotidiano? La sal de mesa. La sal de mesa, como fórmula química, tiene NaCl. Es decir, está formado por un átomo de sodio y un átomo de cloro. Si ustedes se fijan, el sodio, y buscan el sodio en la tabla periódica, el sodio es un metal. Si ustedes se fijan, el cloro en la tabla periódica es un no metal. Por ende, si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el más electronegativo entre estos dos? Muy bien, el cloro. El cloro es más electronegativo que el sodio. Ahora, si el cloro es más electronegativo que el sodio, ¿quién le va a quitar electrones a quién? Justamente, el cloro le va a quitar electrones. Entonces, para esto, nosotros aquí vamos a entender lo siguiente. Miren acá. El cloro, nosotros sabemos que el sodio está en la familia 1. Por lo tanto, como está en la familia 1, él tiene la capacidad de ceder un electrón. Y el cloro está en la familia 7. Vamos a ponerlos aquí. Este puntito va a representar el electrón que podría ceder, ¿cierto?, nuestro sodio. Y estos puntitos representan los electrones que tiene el cloro en su capa más externa. No sé si recuerdan, pero yo les mencionaba a ustedes que los electrones que participan para formar enlaces se llaman electrones de valencia. Y eso, ¿cierto?, lo podemos determinar a través de la configuración electrónica, que en otro capítulo, ¿cierto?, ustedes lo pueden conocer con más detalle. Bueno, el cloro tiene 7 electrones de valencia, ¿ok? Tiene 7 electrones de valencia. Nosotros dijimos que los gases nobles son los más estables de la tabla periódica y por ende son aquellos que prácticamente no forman enlaces. Los gases nobles están en la familia 8, es decir que tienen una cantidad de 8 electrones de valencia, ¿de acuerdo? Ahora, si el cloro tiene 7 electrones de valencia y él busca la estabilidad, ¿cierto? La estabilidad como la de un gas noble. ¿Cuántos electrones le faltará para alcanzar esta estabilidad? Muy bien, le falta un electrón. Pero como el cloro aquí se ha unido a nuestro sodio, ¿de dónde puede sacar ese electrón? Justamente, lo puede sacar del sodio. Entonces aquí lo que hace nuestro amigo cloro es quitarle este electrón aquí al sodio, se lo quita de tal manera que ahora nuestro sodio va a perder este electrón, ¿cierto? Lo va a perder y entonces, eso fue una pequeña pausa comercial. Entonces, lo va a perder de tal manera que ahora nuestro sodio, al perder ese al perder ese electrón, ¿con qué carga va a quedar? ¿Con una carga negativa o una carga positiva? Recuerden lo que aprendimos en iones. Ah, muy bien, va a quedar con carga positiva, porque antes de perder ese electrón,
tenía la misma cantidad de carga positiva que negativa. Pero al perder un electrón, ¿ahora qué carga va a predominar? Positiva. Y como perdió un electrón, va a quedar con la carga +1. Ahora, nuestro cloro, ¿cierto?, captó el electrón del sodio y por lo tanto, ¿cierto?, ¿con qué carga va a quedar? Al principio tenía, ¿cierto?, la misma cantidad de carga positiva que negativa. Hasta aquí era neutro. Pero si ahora se ganó un electrón más, ¿con qué carga va a quedar? Negativa. Si ustedes se fijan, ambos quedaron en forma de iones. Un catión y un anión. Es por eso que a este enlace se le denomina iónico. Porque como uno es más electronegativo que el otro, ¿cierto?, le va a quitar electrones al otro y por lo tanto ambos se convierten en iones. En este caso aquí tenemos un catión y acá tenemos un anión. ¿Se entiende entonces? Ese es un enlace iónico. ¿Qué características tenemos de este enlace iónico? Bueno, generalmente los compuestos que son iónicos forman redes cristalinas. Por eso es que ustedes cuando ven la sal, ven, ¿cierto?, un sólido que si yo lo pongo en la temperatura no se va a derretir fácilmente. Sin embargo, si yo pongo la sal en agua, ¿qué es lo que pasa? Se deshace. ¿Y por qué se deshace? Pues bien, porque el enlace iónico es un enlace muy débil. Se rompe con facilidad, sobre todo en presencia de agua. Así que esos dos datos es importante que ustedes los consideren al, ¿cierto?, describir qué características tienen los compuestos iónicos. Pues bien, vamos a ver ahora lo que son los compuestos covalentes. Aquí dijimos, ¿cierto?, que en el iónico se quitaban los electrones. ¿Qué pasará en el covalente? ¿Qué pasa con la electronegatividad? Eso vamos a ver ahora. Vamos a borrar entonces esto. Ok. Covalente. Bueno, en el enlace covalente, nosotros acá dijimos que en el iónico la diferencia de electronegatividad era muy amplia, pero en el covalente no. En el covalente la diferencia de electronegatividad es menor. Pero tenemos dos tipos de enlace covalente. Tenemos el enlace covalente apolar y tenemos el enlace covalente polar. Ya les voy a explicar en qué consiste cada uno. Bueno, sigamos con el concepto. En el enlace covalente, como la diferencia no es tanta, aquí, a diferencia del iónico, no ocurre que uno le quita electrones al otro. No. Al contrario, como la diferencia es menor, ninguno de los elementos tiene la suficiente fuerza para quitarle electrones al otro. Entonces, lo que aquí ocurre es que se comparten los electrones. Por eso yo siempre digo, covalente de compartir, porque se comparte. Ahora, sin embargo, nosotros encontramos dos tipos de enlaces covalentes. Obviamente, a pesar de que la fuerza es similar, en algunos casos pasa de que, claro, ninguno tiene la fuerza para quitarle electrones al otro, pero aún así, uno de los dos es más fuerte que el otro, por lo tanto, los electrones están un poquito más cerca de aquel que es más fuerte. Y no se los quita, ¿ya? Simplemente están un poquito más fuertes, ¿cierto?, que el otro. Y en el caso, ¿cierto?, cuando la fuerza es igual o muy similar, ahí obviamente están compartidos equitativamente. O sea, ninguno es más fuerte, por lo tanto, los electrones se comparten de la misma manera, equitativamente. ¿De acuerdo? Ahora, veamos un ejemplo. Vamos a partir, por ejemplo, con el ejemplo del polar. Por ejemplo, tenemos aquí un ácido, ya que esta es la guatita. No sé si han oído del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es un compuesto que está en nuestro estómago y que, de hecho, más de algunos de ustedes tienen que haberlo saboreado alguna vez. No es muy grato lo que voy a decir, pero cuando a nosotros nos cae mal algo la guatita y tenemos que vomitar, llega un momento donde ya parece que no nos queda nada en la guatita y empezamos a devolver una sustancia un tanto ácida, ¿cierto? Bueno, parte de los compuestos que están en nuestra gotita hay ácido clorhídrico. Entonces el ácido clorhídrico también se encuentra en nuestro estómago. Bueno, el ácido clorhídrico está formado por dos elementos no metálicos, el hidrógeno y el cloro. Si ustedes ubican el hidrógeno está por allá, el cloro por acá. Pero en electronegatividad, tienen una electronegatividad que, si bien es cierto, no es la misma, ya es diferente, pero no es tanta la diferencia. Por ende, el hidrógeno que está en la familia 1,
¿cierto? Vamos aquí a representar. El hidrógeno, como está en la familia 1, tiene un electrón. Y el cloro, cierto, que está en la familia 7, tiene, como dijimos, 7 electrones de valencia. Estos puntitos, vuelvo a repetir, representan los electrones de valencia. ¿Qué son los electrones de valencia? Son los electrones que están más a la periferia, los que están más alejados del núcleo, y por lo tanto, estos son muy importantes porque los electrones de valencia son los que participan o son los protagonistas de los enlaces. O sea, gracias a los electrones de valencia se forman los enlaces. Ellos son los que están encargados de interactuar con cuántos átomos, cierto, hay para formar enlaces químicos. Los otros electrones que están más hacia el interior del núcleo o más cerca del núcleo no participan porque obviamente están más apegaditos del núcleo. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que pasa aquí es que ambos van a compartir electrones. El cloro con el hidrógeno no tienen una diferencia de electronegatividad, como a diferencia del cloro con el sodio, donde el cloro le quita electrones al hidrógeno. ¿Ok? Usted me dirá, pero profesora, pero si el hidrógeno está en la misma familia que el sodio, ¿por qué no se los quita? Bueno, porque se ha tomado el valor de electronegatividad de cada elemento químico y si ustedes comparan, es un valor relativamente cercano entre ambos, ¿de acuerdo? Ok, entonces van a compartir los electrones. Van a formar este enlace. Es como una convivencia. Comparten. ¿De acuerdo? Entonces el hidrógeno trae su electrón, el cloro trae su electrón y gracias a ello se forma un enlace. Esa línea representa enlace. ¿De acuerdo? Sin embargo, a pesar de que la diferencia no es tanta para que el cloro le quite el electrón al hidrógeno, aún así el cloro tiene más fuerza que el hidrógeno. Por lo tanto, lo que hace aquí el cloro es que el electrón del hidrógeno esté más cerca de él. ¿Se fijan? No se lo quita, pero está más cerca. ¿Se fijan? Entonces, si ustedes fijan su atención en el cloro, se van a dar cuenta que en el cloro, ¿qué hay concentrado? ¿Qué tipo de carga está concentrada en el cloro? Recuerden que estos son electrones, son puntitos. ¿Qué tipo de carga? ¿Qué carga tienen los electrones? Tienen carga negativa. Por lo tanto, ¿qué carga se concentra en el cloro? Muy bien, se concentra una carga negativa. Por lo tanto, hacia este sector de la molécula se va a generar un polo negativo, una carga parcial. Esto representa esa carga parcial. Y hacia el hidrógeno, por lo contrario, ¿cierto? Por ende, una carga positiva. Ahora, si ustedes se fijan, esta molécula es una molécula de enlace covalente porque están compartiendo. Pero hacia el cloro se genera un polo negativo y hacia el hidrógeno un polo positivo. Por lo tanto, este compuesto que nosotros vemos aquí se denomina un compuesto covalente polar. ¿Por qué polar? Porque se generaron dos polos, un polo negativo y un polo positivo. ¿Se entiende? Entonces un enlace covalente polar es aquel donde se comparten los electrones, pero, ¿cierto? Por una leve diferencia de electronegatividad se generan polos hacia los extremos de la molécula. ¿Ya? Un polo positivo y polo negativo. Son los dos únicos polos que pueden existir. ¿Bien? Por ende, si yo les pregunto a ustedes, entonces, ¿qué será la apolar? Justamente, apolar viene de sin. Por lo tanto, un compuesto covalente apolar sería un compuesto, ¿cierto? Sin polos. Un ejemplo muy familiar para nosotros, el oxígeno que respiramos. Nosotros tenemos el oxígeno, ¿cierto? Y aquí se genera el enlace. Si ustedes se fijan, yo centro mi atención acá en el oxígeno, está rodeado por un total de 8 electrones y este oxígeno también. ¿Ya? Siempre los elementos están buscando estar rodeados por un total de 8 electrones, así sean electrones de otro elemento, pero están buscando estar rodeados por un total de 8 para alcanzar la estabilidad de un gas noble. Ya. Obviamente aquí tenemos una molécula que está formada por dos átomos iguales. No existe un oxígeno que sea más electronegativo que otro oxígeno. Ambos son oxígenos, por lo tanto,
su electronegatividad va a ser la misma. Al ser la misma, ¿qué va a pasar? Justamente, los electrones van a estar completamente compartidos, no van a estar más cerca del uno que del otro. ¿Se entiende? Por lo tanto, como están perfectamente compartidos, no se generan polos y estamos hablando de una molécula apolar. Un enlace covalente, porque se comparten los electrones, ¿cierto? A todo esto, creo que no lo señalé. ¿Por qué puse 6 puntitos para cada uno? Porque el oxígeno está en la familia 6 o 16. Por lo tanto, quiere decir que tiene 6 electrones de valencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hagamos una recapitulación. Partamos con covalente. El enlace covalente se llama covalente porque viene de compartir electrones. Y obviamente existen dos tipos de enlace covalente, polar y apolar. El polar se debe porque a pesar de que están compartiendo, los electrones se acercan más al átomo más electronegativo, por lo tanto se genera un polo negativo y un polo positivo. En el apolar, ambos tienen la misma electronegatividad o muy similar a electronegatividad, por lo tanto los electrones no se desplazan hacia uno más que el otro, sino que están perfectamente compartidos y no se generan polos. Y el enlace iónico, obviamente la diferencia de electronegatividad es muy grande. Aquí no se comparten los electrones, sino que se quitan los electrones. Y por ende se forman iones. ¿De acuerdo? Ok. Espero que les haya quedado claro este capítulo de enlaces químicos. No vimos enlace metálico porque lo vamos a dejar para otra oportunidad. Pero me interesaba que ustedes pudiesen entender, ¿cierto? Estos compuestos. Ah, algo importante. ¿Qué características tiene el enlace covalente? Bueno, el enlace covalente, a diferencia del iónico, es más duro, más resistente que el enlace iónico, no es tan débil, ¿ok? Así que lo invito a buscar más características de estos enlaces y, cierto, poner en práctica lo que han aprendido hoy. ¡Nos vemos!